Mira esto, estás flotando en medio del Océano Pacífico. El agua debajo de ti se hunde 3 kilómetros hacia la oscuridad total. No tienes bote, no tienes ayuda, no tienes escape. Y entonces las ves. Un grupo de orcas emerge a la distancia, aletas dorsales negras cortando la superficie como cuchillos. Son 10, 15, 20. La familia entera. Se acercan. Estás muerto. Cualquier criatura del océano estaría muerta en este momento, excepto una, porque justo cuando las orcas están a punto de rodearte, otra sombra aparece debajo. Una sombra tan enorme que primero piensas que es un submarino. Es un cachalote, y no está huyendo, está subiendo, directo hacia las orcas. Lo que estás a punto de ver es lo único en todo el océano que hace que las orcas se detengan. El único animal que la matriarca del grupo enseña a sus hijos a evitar. El único enemigo real del depredador supremo del planeta. Y durante más de 60 años, la ciencia no entendió absolutamente nada de lo que estaba viendo. Los biólogos marinos observaron a estos dos animales interactuar durante décadas y llegaron a una conclusión completa. Los cachalotes son víctimas. Los cachalotes huyen. Los cachalotes se esconden. Los cachalotes forman círculos porque tienen miedo. Toda la literatura científica, todos los libros de texto, todos los documentales repitieron la misma historia durante generaciones enteras. Y estaban equivocados. No un poquito, completamente. En cada punto, al revés. Recién en los últimos años, cuando finalmente pudimos meter cámaras a profundidades reales, cuando finalmente escuchamos con hidrófonos avanzados, cuando finalmente estudiamos su cerebro con la seriedad que merecía, la verdad empezó a salir. Y la verdad es incómoda, porque significa que durante 6 décadas subestimamos por completo al segundo animal más inteligente del planeta. Pero antes de llegar a lo que hicieron los cachalotes, necesitas entender exactamente contra qué se están enfrentando. Las orcas son máquinas de matar, y no lo digo como una frase de documental barato, lo digo como hecho biológico verificable. Una orca adulta puede pesar hasta 9 toneladas, puede nadar a 56 kilómetros por hora, puede sumergirse a 100 metros de profundidad sin esfuerzo, y su mordida ejerce una fuerza suficiente para triturar una tortuga marina como si fuera una galleta. Pero lo verdaderamente aterrador no es su cuerpo, es su cerebro. Las orcas cazan en formaciones coordinadas que rivalizan con tácticas militares humanas. En la Antártida, empujan témpanos de hielo en paralelo para crear olas artificiales que barren focas al agua. En Argentina, aprendieron a lanzarse literalmente contra la playa para atrapar lobos marinos y luego arrastrarse de regreso al mar. En Sudáfrica, 2 machos llamados Port y Starboard llevan casi una década aterrorizando a los tiburones blancos, extrayendo quirúrgicamente sus hígados y dejando el resto del cadáver hundirse. Han matado ballenas azules. Ballenas azules. El animal más grande que ha existido jamás en la historia de este planeta. Un grupo coordinado de orcas puede derribar a un animal de 30 metros de largo simplemente por trabajar en equipo y no rendirse nunca. Entonces, cuando te digo que hay algo en el océano que las hace dudar, algo que hace que retrocedan, algo que las mata a ellas, tienes que entender el peso de esa afirmación. No estamos hablando de un depredador cualquiera. Estamos hablando del ser más letal que jamás ha existido en el agua, encontrándose con algo que puede vencerlo. Ese algo es el cachalote. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Un cachalote adulto macho puede llegar a los 20 metros de largo, 57 toneladas de músculo, grasa y aceite. Su cabeza sola ocupa 1/3 de su cuerpo y contiene el cerebro más grande jamás desarrollado por un animal en la historia de la Tierra, 8 kilos de tejido nervioso. El cerebro humano pesa 1,5 kilos. Piensa en eso durante un segundo. Pero el tamaño
no es lo que asusta a las orcas. Las ballenas azules son más grandes y las orcas las matan igualmente. El peso no importa. Lo que importa es lo que un cachalote puede hacer con ese peso. La cabeza de un cachalote no es una cabeza normal, es un mecanismo. Contiene una cámara enorme llena de un aceite ceroso llamado espermaceti, que puede cambiar de densidad rápidamente para permitirle buceos profundos increíbles. Pero también actúa como un martillo hidráulico. Un cachalote adulto puede lanzar su cabeza contra un objeto sólido con una fuerza estimada en más de 3 millones de newtons. Para poner eso en perspectiva, es aproximadamente la fuerza necesaria para atravesar el casco de acero reforzado de un barco ballenero. Y sabemos que puede atravesar el casco de acero reforzado de un barco ballenero porque lo ha hecho múltiples veces. Regresaremos a eso en un momento. Además del martillo natural en la frente, un cachalote tiene la cola más poderosa del océano en proporción a su masa. Un solo golpe de esa cola puede romper la columna vertebral de una orca adulta, no lastimarla, no aturdirla, romperla en dos. Y entonces está el sonido. Los cachalotes producen los sonidos más fuertes jamás registrados en cualquier animal vivo, 230 decibelios. Para que entiendas, un motor a reacción en el despegue produce 140 decibelios. Estos animales pueden emitir un pulso acústico tan intenso que, teóricamente, puede aturdir o incluso matar a un animal cercano solo con la onda de presión. Bien, ahora tienes una imagen completa del combate. Orca inteligente y coordinada versus cachalote enorme, blindado, con cerebro gigante, cola letal y arma sónica. En una pelea directa, el cachalote gana. Fin de la historia. Excepto que durante 60 años, los científicos observaron que esa pelea directa nunca ocurría. Cada vez que las orcas se acercaban a un grupo de cachalotes, los cachalotes hacían algo extraño. No huían, no atacaban, se juntaban en el mismo lugar, formaban un círculo perfecto y se quedaban ahí, flotando, sin moverse, como si estuvieran esperando algo. Los biólogos llamaron a esta formación la margarita. Los cachalotes se colocan de manera que sus cabezas quedan hacia adentro y sus colas hacia afuera, formando una flor gigante flotando en el mar. Y durante 6 décadas, cada libro de texto explicó esta formación de la misma manera. Los cachalotes son animales tímidos. Cuando se sienten amenazados, protegen a las crías en el centro y esperan que el depredador se rinda y se vaya. Esa era la teoría oficial. Ballenas asustadas escondiéndose, ballenas indefensas rezando, ballenas pasivas cerrando los ojos. Estaban leyendo el manual completamente al revés. El primer indicio de que algo no cuadraba vino de los propios balleneros del siglo XIX. Estos eran los hombres más experimentados en cazar cachalotes que jamás han existido. Salían durante años enteros en estos viajes brutales y observaban a los cachalotes durante miles de horas. Y sus diarios, que los biólogos modernos ignoraron durante décadas por considerarlos pura ficción marinera, contaban una historia completamente diferente. Los balleneros no describían a los cachalotes como víctimas, los describían como enemigos. Escribían sobre cachalotes que rompían botes de ataque intencionadamente, cachalotes que se hundían para reaparecer directamente debajo de las embarcaciones y volcarlas, cachalotes que perseguían a los cazadores en lugar de huir, cachalotes que coordinaban movimientos para separar a un ballenero del resto de su flota. En 1820, un cachalote atacó y hundió el barco Essex en medio del Pacífico. No una ballena herida en pánico, un cachalote sano, deliberado, que se retiró, dio la vuelta, cargó de nuevo y golpeó con su cabeza el casco del barco no una, sino 2 veces seguidas. Los sobrevivientes del Essex quedaron a la deriva durante 3 meses, y el evento inspiró la novela Moby Dick. En 1851,
Otro cachalote hundió el Anne Alexander de la misma forma. En 1902, otro hundió el Kathleen. Estos eran barcos de guerra en miniatura, diseñados para navegar los mares más agresivos del planeta, y un solo cachalote los envió al fondo del océano con 2 golpes de cabeza. Los balleneros sabían lo que estaban viendo. Sabían que los cachalotes podían pelear. Sabían que decidían pelear, pero cuando los biólogos marinos del siglo XX llegaron con sus binoculares y sus prismáticos, no vieron ataques, vieron círculos flotantes, vieron formaciones defensivas pasivas y decidieron que los diarios de los balleneros eran exageraciones románticas. Ese fue el primer error. El segundo error fue mucho peor. Los científicos empezaron a documentar encuentros entre orcas y cachalotes en los años 60. Vieron a las orcas acercarse, vieron a los cachalotes formar la margarita, vieron a las orcas rodear el círculo. Y entonces, después de un rato, vieron a las orcas irse. La interpretación fue automática. Las orcas se aburrieron. Las orcas no podían atravesar la defensa. Las orcas se rindieron. Nadie preguntó por qué las orcas parecían estar tan cautelosas. Nadie preguntó por qué se acercaban, pero nunca terminaban de comprometerse. Nadie preguntó por qué esta rutina se repetía en cada océano del mundo con exactamente el mismo resultado. Y absolutamente nadie preguntó qué estaban haciendo los cachalotes durante esos minutos en el centro del círculo. En los últimos 15 años, cuando equipos de investigación finalmente lograron filmar y grabar con detalle lo que realmente pasa dentro de la margarita, lo que documentaron cambió todo. Los cachalotes en el círculo no estaban paralizados, no estaban rezando. Estaban comunicándose a una velocidad y complejidad que los investigadores no habían visto nunca en ningún animal marino. Estaban emitiendo secuencias de clics organizados llamados codas, patrones acústicos específicos que se pasan entre miembros del grupo, y los patrones cambiaban dependiendo de dónde estaba cada orca fuera del círculo. Estaban coordinando, estaban asignando posiciones, estaban dando órdenes. Cuando una orca se acercaba demasiado, uno de los cachalotes rompía la formación con precisión quirúrgica. Un solo movimiento de cola, un solo giro de cabeza, y la orca se retiraba inmediatamente. No porque perdiera interés, porque acababa de recibir una advertencia que solo una orca sabía interpretar. Un golpe más y estás muerta. Existen registros más recientes en varias zonas del planeta donde un grupo de cachalotes rompió la margarita y persiguió activamente a las orcas que se habían acercado demasiado. No una persecución defensiva, una persecución ofensiva. Los cachalotes se dividieron en subgrupos, coordinaron el ataque y forzaron a las orcas a dispersarse en direcciones distintas. Las orcas huyeron. La familia más letal del océano huyó de las víctimas supuestamente pasivas que habíamos descrito durante décadas. Y aquí está la parte que la ciencia todavía está tratando de entender. Cuando los investigadores analizaron las grabaciones de audio de estos encuentros a través de los años, descubrieron algo extraordinario. Los cachalotes usan codas diferentes cuando hay orcas cerca, cosas específicas. Cosas que solo aparecen en presencia de depredadores. Y esas cosas se transmiten entre grupos de cachalotes que nunca se han encontrado antes. En otras palabras, los cachalotes tienen una palabra para orca, y esa palabra viaja entre clanes a través de generaciones enteras. Los cachalotes viven en clanes matrilineales, exactamente como las orcas. Cada clan tiene su propio dialecto de codas, su propia cultura, su propia forma de cazar. Las madres enseñan a las hijas durante décadas. Las abuelas retienen conocimiento durante más de 70 años. Y ese conocimiento incluye exactamente qué hacer cuando las aletas negras aparecen en el horizonte. Piénsalo desde la perspectiva de una orca joven. Naces en un mundo
donde tu madre te enseña que cualquier cosa en el océano es comida. Tiburones, focas, delfines, ballenas azules, todo es tuyo, excepto una silueta enorme, cuadrada al frente, que cuando aparece la matriarca, da la orden inmediata de retirarse. Aprendes esa silueta a los pocos meses de vida. Aprendes que atacarla significa morir. Esa es exactamente la razón por la cual, en toda la investigación moderna, casi no existen registros de orcas matando cachalotes adultos. Las orcas atacan crías cuando pueden separarlas del grupo, ocasionalmente, muy ocasionalmente, pero contra un adulto se retiran, siempre, sin excepción. Y aquí viene el detalle que hace que todo esto sea aún más impresionante. Los cachalotes no son los animales más rápidos del océano. No pueden perseguir a una orca en aguas abiertas. Si una orca joven se acerca demasiado y luego huye, el cachalote no puede alcanzarla nadando. Entonces, ¿por qué la orca se retira? Porque el cachalote no necesita perseguir. Tiene algo mejor. Tiene sonido. Un cachalote puede ubicar acústicamente a una orca a kilómetros de distancia. Puede rastrearla. Puede seguirla. Y si detecta que esa orca pertenece a un grupo que atacó a alguien de su clan hace meses o hace años, los cachalotes coordinan una respuesta. Los investigadores han documentado múltiples casos de cachalotes que aparecen en zonas específicas justo cuando ciertas poblaciones de orcas comienzan a cazar allí, como si estuvieran interviniendo activamente. No estamos seguros de si es venganza. No estamos seguros de si es memoria social, pero está sucediendo, y los patrones son demasiado consistentes para ser coincidencia. Todo esto nos lleva a la pregunta incómoda que la ciencia evitó durante 60 años. Si los cachalotes son inteligentes, coordinados, capaces de matar orcas, con el cerebro más grande del planeta, con lenguaje complejo y cultura hereditaria, ¿por qué no dominan el océano completamente? ¿Por qué siguen viviendo en grupos discretos, en aguas profundas, en lugar de ocupar cada nicho ecológico como hicieron las orcas? La respuesta más aceptada actualmente es simple, porque eligen no hacerlo. Los cachalotes son cazadores de calamares gigantes. Ese es su alimento. Bajan a 2000 metros de profundidad, entran en la oscuridad total y pelean con criaturas de tentáculos enormes durante casi 2 horas por inmersión. No les interesa la superficie, no les interesa competir con las orcas por focas o delfines. Su vida entera está debajo, en el abismo, donde ninguna orca puede seguirlos. Solo suben cuando tienen que respirar, solo suben cuando tienen que socializar, solo suben cuando tienen que criar. Y durante esos momentos vulnerables, cuando toda la familia está flotando en la superficie recuperándose de un buceo profundo, ese es exactamente cuando las orcas, históricamente, intentaron atacar. Los cachalotes desarrollaron la formación de margarita no como una respuesta pasiva de miedo. La evolucionaron como un sistema de defensa deliberado para el único momento del día en que estaban expuestos. Es un protocolo militar, cabezas hacia adentro para proteger las crías, colas hacia afuera para disuadir, y cuando ese protocolo no es suficiente, salen del círculo y matan. Todo estaba ahí. Los balleneros lo vieron, los datos lo mostraban, los diarios lo describían. Nosotros simplemente decidimos no creerles. Y ahí está el error real que la ciencia tardó 60 años en ver. No fue un error sobre biología, fue un error sobre cómo definimos la inteligencia. Habíamos decidido que un animal pasivo, uno que forma círculos y espera, no podía ser sofisticado, que la agresividad era el marcador de la inteligencia depredadora, que las orcas eran los cerebros del océano y los cachalotes eran víctimas afortunadas. Pero los cachalotes hacen algo más difícil que ser agresivos. Ejercen restricción, eligen no pelear cuando no tienen que hacerlo, eligen no perseguir cuando saben que la persecución los agotará.
Eligen coordinar en vez de reaccionar, y esa restricción, esa paciencia coordinada, es una forma de inteligencia mucho más avanzada que la simple agresión. Es la misma inteligencia que los llevó a hundir 3 barcos balleneros en el siglo XIX. No lo hicieron por pánico, lo hicieron por cálculo. Reconocieron que los barcos eran una amenaza sistémica y decidieron eliminar la amenaza usando las herramientas físicas que tenían. La cabeza como martillo, la cola como espada, el sonido como radar. Los balleneros lo entendieron, los científicos no. Y por eso perdimos 6 décadas leyendo a los cachalotes como si fueran ovejas del mar, cuando en realidad son almirantes. Hoy, la investigación moderna finalmente está poniendo los datos donde siempre debieron estar. Sabemos que los cachalotes tienen dialectos regionales. Sabemos que sus coplas tienen estructura fonética. Sabemos que los grupos matrilineales pueden mantener información táctica durante generaciones. Y sabemos que si te encuentras en el agua junto a una manada de cachalotes que está siendo rodeada por orcas, estás presenciando el evento militar más antiguo y refinado del planeta. Un evento que ha estado ocurriendo cada día durante millones de años. Un evento que las orcas conocen mejor que nadie. Un evento que casi siempre termina de la misma manera, con las aletas negras alejándose en silencio y las cabezas cuadradas volviendo a la profundidad. La próxima vez que alguien te diga que las orcas son las reinas indiscutidas del océano, tienes permiso para sonreír, porque hay un rey que ellas conocen. Un rey que evita la pelea cuando puede y la termina cuando debe. Un rey que se comunica en un idioma que apenas estamos empezando a descifrar. Un rey al que durante 60 años llamamos víctima, porque no entendíamos la diferencia entre miedo y disciplina. Nos tomó demasiado tiempo verlo, pero ellos siempre lo supieron. Y honestamente, si alguna vez te encuentras flotando en el océano y ves esa silueta cuadrada emerger de la profundidad, no sientas miedo, siente respeto. Estás viendo al único animal que hizo que el depredador supremo aprendiera a tener modales. Muy bien, espero que hayan disfrutado el video. De verdad agradezco todo el apoyo. Y por favor, sigan dejando sus sugerencias en los comentarios, porque las leo para planear los próximos temas. Si les interesan más historias como esta, sobre inteligencia animal y misterios del océano profundo, déjenme la idea abajo y quizás sea el próximo. Nos vemos en el siguiente video.